Escucha a Dios con la hermana Blanca Ruiz, la voz que te llega al corazón. Bienvenidos a nuestro programa de renovación. Hoy, con mucha alegría, quiero invitarles a que participemos de este programa y al participar de este programa nos demos cuenta de las maravillas y las bendiciones del Señor, hablando de los imposibles, hablando de las piedras del camino y hablando de todo aquello que nos va martirizando día a día en nuestro existir. Cosas que la mayoría de las veces las vamos creando nosotros con nuestras actitudes y cosas que nosotros mismos podemos deshacernos de ellas si las traemos a Jesús, las ponemos en las manos de Jesús y nosotros nos metemos dentro del corazón de Jesucristo. Hoy, el Padre Ignacio Larrañaga nos trae un tema muy interesante. Este es nuestro 7º programa en esta serie de Caminos de Paz. Y en este programa, el Padre va a hablar sobre las enfermedades y la muerte. Yo les invito a que nos unamos al Espíritu Divino del Señor y pidamos su sabiduría, para que con la sabiduría de Dios hoy podamos entender el mensaje que Él quiere traernos y la paz que Él quiere darnos, la recibamos, para que así llenos de paz podamos también llenar de paz a los seres queridos que nos rodean. Hermanos, abramos nuestra mente y corazón para que Jesús entre a través de esta enseñanza. Las enfermedades y la muerte. El mal de la enfermedad no es el dolor físico, sino la perturbación mental. Un perrito puede tener insuficiencia coronaria, pero como no piensa en su mal, no sufre casi nada. El perrito no molesta a la enfermedad con su irritación, sino que la deja en paz, y así la enfermedad para el perrito no es una vecina molesta, sino una compañera de camino, casi una amiga. Esta es la senda de la sabiduría. Una vez que el hombre ha hecho y está haciendo todo lo posible para vencer las enfermedades, debe de poner toda agresividad en contra de ellas, no irritarse contra ellas, soltar los nervios y tensiones, tranquilizarse, no entrar en enemistad con ellas, sino dejarlas en paz. Y si de todas formas la enfermedad le va a acompañar porfiadamente al hombre a lo largo de sus días, que no sea en condición de enemiga, sino de hermana y amiga, la hermana enfermedad. Hermano mío, acepta con paz cualquier defecto corporal sin irritarte, sin avergonzarte, sin entristecerte. Reuma, artrosis, cojera, miopía, calvicie, canicie, dentadura defectuosa, nariz prominente, ojos apagados, deformaciones o malformaciones en el rostro, la boca, la piel, el cuello, los brazos, la espalda, las manos, las piernas, deficiencias en el oír, en el andar, en el hablar. No te avergüences de nada. No te entristezcas de nada, no resistas nada, no te irrites contra nada, acéptalo todo con paz, deja que todo sea tal como es y hazte amigo de tus deficiencias. Debes pensar que si eres míope, pudiste haber nacido ciego, si no eres bello,
pudiste haber nacido contrahecho. A pesar de todo, eres una maravilla. Y gracias. El tema que hoy nos trae el Padre, para mí es de gran bendición: la enfermedad y la muerte. Yo recuerdo estando en Austria, rumbo a España, a predicar. Sin más ni menos, me empezó un serio dolor en mi espalda. Luego fue tomando mi brazo derecho y llegó un momento en el que me creí incapaz de salir de Austria para España. Unos 2 o 3 días antes tuve que ir al médico. Me recetó medicinas, me hizo distintos tratamientos que pudo hacer inmediatamente. Pero a los 3 días mi viaje fue cancelado porque era imposible para mí cargar mis maletas. ¿Qué ocurrió? Bien sencillo. Tuve que tomar la enfermedad como mi amiga. Tuve que darme cuenta de que estaba enferma, era necesario suspender mi viaje, era necesario localizar al padre Darío Betancourt, sacerdote con quien trabajo en España, y decirle: siento mucho, por orden del médico no puedo viajar. ¿Qué me ganaba con angustiarme? ¿Qué me ganaba con enojarme conmigo misma? ¿Qué me ganaba con enojarme con la enfermedad? Como el Padre dijo anteriormente, las piedras del camino hay que tratarlas con cariño y dejarlas. Dejarlas porque así son, así era. Justamente yo estaba enferma y ¿qué más podía hacer? Si me enojaba con la enfermedad seguía igual y yo más enferma, porque fuera del dolor que tenía se iba a enfermar mi organismo en alguna otra forma. ¿Qué fue lo que hice? El Padre acaba de decir una frase que es muy cierta. El mal de la enfermedad no es el dolor físico, sino la perturbación mental. Al principio se me juntó todo y dije: ¿y cómo va a ser el Padre solo? Y se va a cansar demasiado, y pobrecito, y predicar un fin de semana solo es muy duro, y la sanación interior es muy pesada. Pero las personas que me rodeaban en aquel momento, que han sido personas que me conocen muy bien interiormente, oraron por mí, me hicieron dar cuenta de que tenía que actuar, y actuar en la mejor forma posible para mí en ese momento, para cuidar el cuerpo mío, que es el templo donde habita el Espíritu Santo. Es verdad que me costó, pero acepté quedarme. A donde quiero llegar fue a este suceso. Yo acepté la enfermedad. A mí me hicieron tratamientos para los dolores. A mí me dieron medicinas, muchos masajes, electroterapia, muchas cosas. El problema no fue la enfermedad física. Más o menos una semana más tarde, después de haber estado ya todo donde tenía que estar y yo en el tratamiento y saber que me tenía que quedar en Austria, empezó a molestar mi mente un pensamiento. Me venía constantemente y me hacía sentir afligida, tratando de hacerme pensar con mucha fuerza: mira, no tienes dónde vivir, lo dejaste todo, no tienes casa, aquí estás molestando a otras personas, tal vez para ellos está bien atenderlo, pero tú podrías estar mejor si tuvieras tu apartamento, si tuvieras tu cuarto y nadie tuviera que venir a preguntarte si quieres comer, a traerte una medicina y a molestarte, a decirte baja, a hacerte poner en actividad cuando no quieres moverte. Estarías mejor en tu propio apartamento. Pero como no ganas ningún salario, como no tienes dinero, como no tienes apartamento, tienes que estar de arrimada y tienes que estar donde te reciban. Y si esta enfermedad se vuelve larga, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir molestando?
¿Vas a seguir? ¿Dónde vas a estar? Por mucho tiempo aquí no podrás estar. Después, ¿a dónde te vas? ¿Vas a Nueva York? ¿Donde quién? ¿Donde tus primos? También vas a ser una molestia. ¿Te vas a Colombia donde tus hermanos? Pues allí te reciben con mucho cariño, te están esperando, te llamaron y te dijeron que vienen a recogerte, pero tú no aportas nada, estarías mejor si tuvieras tu apartamento. Sinceramente les digo, empezó una lucha interior muy fuerte. En esos momentos yo me encontraba casi completamente sola, porque mi amiga, la persona donde yo estaba viviendo, había viajado a una conferencia a Roma y yo me había quedado en la casa con una joven del Ecuador con quien no tenía casi nada de confianza y con el papá de mi compañera, que no hablaba ni una sola palabra de inglés o de español, solo alemán. Hermanos, sinceramente les digo, estaba sola. Y sola tuve que enfrentarme a Jesucristo y con lágrimas decirle, Señor, no entiendo nada de lo que me está pasando. No sé qué es todo esto que hay en mi mente, pero por favor, ayúdame, que no soy capaz. Fue maravilloso, fue lindo, porque lo que experimenté aquella mañana que entré seriamente en oración es un testimonio muy fuerte. Era una mañana muy lluviosa, fue en el mes de abril, y desde mi cuarto se veían las montañas de Suiza llenas de nieve, porque estaba en la frontera entre Suiza y Austria. Y abrí la cortina y vi aquel día de los que llamamos nosotros tan triste porque no se veía el rayo del sol, estaba opaco, nublado, mucho frío. Cerré mis ojos y toda esa reflexión que acabo de contarles vino a mi mente. Y yo le dije, Señor, ayúdame, dime algo, porque ya no puedo más. Y estaba bañada en lágrimas. En ese momento, yo no sé de dónde salió un rayo de sol y llegó hasta mi almohada. Como yo tenía mis ojos cerrados, no veía que era el sol, sentí el calor que pasaba a través del vidrio y al momento abrí mis ojos y vi que estaba iluminando un sol fuerte. Minutos más tarde, cualquier 5 minutos más tarde, el sol se desapareció, todo el firmamento quedó cubierto como estaba anteriormente de neblina, opaco el día y una lluvia tremenda. Todo aquel día siguió igual, pero después de sentir aquel rayo del sol en mi cara, completamente en mi cara, experimenté allá en lo profundo de mi ser la voz del Señor que me decía, ¿por qué te preocupas? ¿Acaso no brilla el sol todavía? Yo soy el sol de tu vida, no tienes nada de qué preocuparte. Tú eres mía, tú te has entregado a mí, créeme, yo te daré lo que necesitas. Así como estás, estás bien. Hermanos, aquello fue sorprendente para mí. ¿Saben por qué? Yo dejé todo, absolutamente todo para el Señor. En otras palabras, no lo dejé. El Señor usó su sabiduría divina, su pedagogía, su psicología, para quitarme lo que yo no había sido capaz de darle. Eso es un gran testimonio, algún otro día lo compartiré con ustedes. Simplemente mi trabajo, mi salario, mi profesión, mi dinero, mis seguros médicos, hospitalarios, de medicinas, el Señor me los quitó en 11 meses. También me quitó las enfermedades, porque aquellos 11 meses fueron 11 meses de dura prueba, donde yo no pude trabajar y donde yo, que estaba ya normalmente recuperada después del accidente de Panamá, volví a quedar inválida. Y a los 11 meses los médicos declaraban que yo era inválida para trabajar en mi profesión. A mí no se me reconoció ninguna incapacidad, a mí no me dio el gobierno nada, ni mi oficina me dio nada, simplemente desde el 11 de agosto hasta el 13 o 15 de diciembre yo estuve sin recibir ni un solo centavo, ni de mi compañía donde trabajaba, ni del gobierno. Fue una prueba fuertísima, pero ¿para qué me sirvieron aquellos 11 meses? Para reflexionar que todo lo mío era de Dios, que Dios era el que me había mantenido por tantos años, que Dios era el que me había dado la vida, me había dado la salud, y en ese momento permitía esa enfermedad para dejarme reflexionar lo que la vida y la salud significaban y lo que uno puede hacer cuando está sano y cómo uno queda limitado cuando está enfermo.
Y en medio de esas limitaciones, nada se ha acabado si existe Dios en la vida de uno, porque en medio de la prueba es Él el que le ayuda a vivirla. Aprendí a amar la enfermedad que viví, aprendí a entregársela a Dios, aprendí a soltar las preocupaciones, a meterme dentro del corazón de Jesucristo y a no sentir ni pena, ni tristeza, ni soledad, ni angustia, ni a avergonzarme de que yo no pudiera trabajar, a no resistir a la prueba, a entregarme en los brazos de Dios. ¿Y cómo terminó todo aquello? Terminó maravillosamente. Terminó invitando a Jesús a que tomara mi vida, entregándole en otras palabras mi vida al Señor, la vida de una inhábil en aquella época, la vida de una persona que había perdido casi completamente su memoria, que su lógica estaba fuertemente maltratada, que su voluntad no le respondía en casi nada, y una persona que para el mundo no servía porque me habían declarado inhábil. Por supuesto, en el momento en que me entregué al Señor, no sabía que era inhábil para mi compañía, para mi empresa donde trabajaba, ni para el gobierno. Yo todavía abrigaba la posibilidad de poder regresar a trabajar en mi empresa, en mi trabajo. Pero ya el Señor sabía, y en su mente divina, en el libro de la vida, en mi hoja de vida, estaba anotado que Él me quería trabajando para Él, que Él necesitaba que yo colaborara con Él para traerle muchas almas, para que también disfrutaran de su reino. Y como yo no había querido escuchar al Señor en ninguna otra forma, Él se valió de todo aquello. ¿Para qué? Para que yo tuviera que decir sí, y sí, no en las mejores condiciones, y para que yo tuviera que confiar en Él, sabiendo que no servía prácticamente para nada en cuanto al mundo se refería. El Señor fue muy especial, como les dije, me quitó todo, hasta las enfermedades. 4 enfermedades que hasta ese momento yo había sufrido y eran delicadas. La primera, migraña, dolores de cabeza fuertísimos. La segunda, un espasmo duodenal. La tercera, artritis degenerativa en la columna vertebral. Y la cuarta, oído interno y balance casi completamente destruidos. El Señor los quitó de mi vida, me devolvió la salud y ya he estado sirviendo al Señor con gozo, con alegría, con paz. ¿Saben por qué? Porque no me entristecí por la enfermedad, sino que se la entregué al Señor. No me irrité contra nada ni contra nadie, ni contra mi oficina, ni contra mi familia, sino que empecé a saborear lo que se llama paciencia. Empecé a sentir la alegría de saber que en las pruebas hay que venir a Dios, no hay que sentir la enfermedad ni la prueba como enemigas, y hay que esperar con calma, con paciencia, con paz, que el Señor nos dé lo que Él quiere darnos. Pero si nosotros no sabemos recibirlo, nunca lo vamos a disfrutar. También aprendí a saber que en ese momento tal vez yo no era la persona más fuerte ni más llena de salud, pero como dice el padre Ignacio, el miope podría haber sido ciego, el que no es bonito podría ser contrahecho, deforme, y yo me podía mover, yo podía ver, yo podía oír, yo podía hablar, yo podía en esos momentos usar mis manos, mis pies, y entregué mi mente para que el Señor la llenara de sus pensamientos divinos, entregué mi corazón para que el Señor lo llenara de sus deseos divinos, y pedí la fortaleza del Señor Jesús. Me bañé en su sangre divina, me metí dentro de la llaga de su costado y le pedí que Él fuera conmigo al mundo y que llevara el remo de la barca en la cual Él me invitaba a entrar. Evidentemente, hasta el día de hoy, Jesús ha llevado ese remo, y qué bien lo ha llevado. Yo voy en la barca donde Él es el capitán y me lleva siempre a puertos seguros, donde yo puedo llevar su palabra, donde puedo compartir con tanta gente que está necesitada y donde puedo hablarles de lo que es la experiencia de haber tenido una enfermedad seria o muchas enfermedades serias, de haber tenido enfermedades que el mundo no pudo curar y que cuando logré con alegría, con paz, entregárselas a Jesucristo,
Él tomó control de mí, Él sanó mi cuerpo y Él me dio una mente y un corazón limpios para trabajar para Él. Yo en el día de hoy quisiera enseñarte 4 pasos muy rápidamente que se deben dar cuando uno está enfermo. Están en el libro del Eclesiástico, en el capítulo 38 y en los versos 9, 10, 11 y 12. El primero es el verso 9. Hijo mío, cuando estés enfermo, no te sientas sin fuerzas, sino ruega a Dios y Él te sanará. Entonces, el primer paso es venir a Dios, no es ir al médico. Y la mayoría de personas van al médico primero. Y si la sanación no está en poder del médico, esas personas no se van a sanar hasta que vengan a Dios. No está mal ir al médico, ya vamos a ver el paso que le corresponde al médico. Lo que ocurre es que en la sabiduría de Dios las cosas tienen lógica, y la lógica de Dios no es nuestra lógica. Por eso nos equivocamos a veces y seguimos enfermos. A mí personalmente me pasó esto. Yo, el día que vine a Dios con mis enfermedades, el Señor me empezó a mostrar el camino de la curación. Y el camino de la curación mía fue el segundo paso. Dice el verso 10, apártate del pecado, guarda tus manos limpias, purifica tu corazón de todo pecado. Palabra de Dios. Este segundo paso no es nada más ni nada menos que la conversión. En el primero venimos a Dios como estamos, no importa cómo estemos, llenos de pecado. No hay que purificarnos para venir a Dios, porque es Dios el que nos da las fuerzas y el poder de su Espíritu para purificarnos, para tener una verdadera conversión. Hay gente que dice que ellos no son buenos, por eso no vienen a Dios. La razón justa para venir a Dios es que no somos buenos y Dios se encarga de hacernos buenos. Cuando venimos al Señor, Él nos muestra nuestro pecado, a través de su Espíritu ilumina nuestro interior, nos hace caer en cuenta de nuestras debilidades, nos ama, nos perdona y como consecuencia de ese perdón viene la sanación. A muchas personas, como en el caso mío, 3 de mis enfermedades, la migraña, el espasmo duodenal y el problema de la artritis degenerativa en la columna vertebral, eran producidos por el odio. El Señor me mostró algo de lo cual yo no era consciente. Era un odio profundo que traía por la familia de mi padre y por mis propios padres desde la edad de 4 años. Yo no era consciente de ese odio. Yo no sabía lo que me había pasado. El Señor, a través de la sanación interior, me mostró el episodio de mis 4 años y me enseñó que yo tenía que perdonar. Yo estaba resentida con Dios, estaba resentida con mis padres, estaba resentida con mis tías y mis abuelos y estaba resentida conmigo misma. Hasta que el proceso del perdón no empezó en mí y empezó justamente por la reconciliación con Dios a través del sacramento de la reconciliación, o sea, de la confesión. Allí empezó mi sanación. Yo fui poco a poco sanándome del espíritu, sanándome de la mente, porque mi mente estaba enferma por el odio. Se fueron sanando mis enfermedades físicas, a tal punto que te dije anteriormente que el Señor también me quitó las enfermedades y me capacitó para que yo saliera a llevar su palabra en una forma diferente a la que estaba, porque el pecado es obstáculo para nosotros vivir y llevar a Dios, para dar un buen testimonio. ¿Qué ocurrió cuando el Señor sanó mi corazón, sanó mis heridas interiores? Yo sentí gozo, yo sentí alegría y yo empecé a compartir lo mío con Él. Llegó el tercer paso, que es el verso 11. Ofrece incienso y flor de harina, y según tus medios, presenta ofrendas generosas. Es un poco difícil de entender este paso, pero cuando nos damos cuenta, uno va a un médico y uno le paga al médico sus servicios. Pues en el caso mío,
el Señor ya quiso sanarme Él directamente y no tuve que pagarle servicios al médico. Ya yo había gastado mucho dinero en médicos, en medicinas, en tratamientos, en radiografías, en exámenes, pero ese no era el medio de mi curación. Mi curación era a través del Señor. Entonces, yo empecé a dar el diezmo, yo empecé a compartir lo que yo tenía con los necesitados, yo empecé a darme yo misma al Señor, una ofrenda de mi vida al Señor, y yo empecé a experimentar un gozo y una alegría muy grandes. ¿Por qué? Porque daba lo que el Señor me había dado, y Él sobreabundaba lo que yo tenía. Esto fue un proceso muy largo, hermanos. Esto fue un proceso de unos 5 o 6 años, no fue de una vez. Y el Señor ha venido curándome hasta hoy del odio, porque era una persona que no sabía perdonar. Pero así es el Señor, Él usa sus medios. Y el cuarto paso es el verso 12, termina en el 14, y dice: enseguida recurre al médico, porque a él también lo creó Dios. No prescindas de él, puesto que lo necesitas. Hay ocasiones en que la salud está en manos de los médicos, pues ellos también rogarán al Señor por ti. Ellos pedirán que les conceda la gracia de aliviarte y de sanarte para que recuperes la salud. Palabra de Dios. Hermano, el cuarto paso es el médico, no es el primero. Tampoco es ir al curandero, no. Tampoco es ir a los teguas o a los adivinos o por allí a buscar la curación por el espiritismo, qué sé yo dónde. El cuarto paso es al médico. Y al médico lo creó Dios y la medicina la creó Dios. Y Dios le dio el poder de la medicina al médico para que Él ayude a curar los cuerpos. Y si Él viene a Dios, no solo se curarán cuerpos, sino también almas. Como en el caso mío, mi enfermedad estaba regada en el cuerpo, pero no dependía del cuerpo mismo ni de los médicos la curación. Mi enfermedad había sido producida por una enfermedad del alma. Mi espíritu estaba triste, yo odiaba, yo tenía angustia, yo tenía tristeza, yo tenía soledad en el corazón. Y solo Jesús de Nazaret, a través de su amor, de su perdón, podía curarme. Pero Él usa seres humanos para darnos esa sanación, los sacerdotes, los mismos médicos que entienden que en las manos de ellos está la curación de los hombres. Ellos oran al Señor, dice la palabra, para que el Señor les dé la fuerza para sanar a las personas. A ti, médico, que me escuchas, te pregunto hoy, ¿le has orado al Señor por tus pacientes? Y a ti que eres un paciente, un enfermo, y que vas a tu médico, ¿le has orado al Señor para que le dé la fuerza y el poder a tu médico para que te cure? Pidamos al Señor en este día la gracia de entender su amor, la gracia de darnos cuenta que Él nos ama y que al amarnos nos bendice. Padre, gracias por darnos a Jesucristo. Jesucristo, gracias por enviarnos tu Espíritu Divino. Señor, gracias por este programa y gracias por todos los que lo hacen posible. Gracias porque tú llegas hasta los corazones y usas como medios estos seres humanos, tal vez no muy preparados, no muy capaces, no muy sanos. Bendícenos y bendice todos los que nos escuchan. Alabado sea Jesucristo, bendito por siempre. Amén. Que el Señor siga derramando su Espíritu en la abundancia de su amor. Si recibiste bendiciones a través de este programa, ayúdanos con tu oración y con tu aporte. Comunícate al correo electrónico hermanablancaruiz@hotmail.com y visita nuestra página www.hijasdelfiat.org. Escucha a Dios, la voz que te llega al corazón.